3, 2. Buenas noches, muy buenas noches desde aquí, el pequeño pueblito de Willow Spring en Carolina del Norte. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se encuentran? Ya todas las amas de casa que siempre se conectan y nos acompañan, ya sirvieron la cena, ya dejaron a toda la familia bien alimentadita y están ahora tranquilas para sentarse un ratito conmigo mientras estudiamos una historia bíblica. A ver quiénes son las que se van conectando por ahí. Espero que estén pasando un buen día. Por aquí el clima está bastante nublado. Hemos tenido lluvia y creo que hay por ahí en la zona del Caribe un huracán que posiblemente no llegue hasta donde nosotros estamos, pero que nos traiga un poco de lluvia, que falta que nos hace, y un clima un poco más benévolo, no tan caliente como hemos tenido. Así que a pesar de que no salió el sol, nosotros estamos felices, estamos contentos, estamos muy agradecidos con Dios por las bendiciones que nos ha dado y porque todas las cosas, como dice la Biblia, siempre ayudan para bien. Así que aquí estamos, el técnico y yo, listos para comenzar, porque hay varias cositas que tenemos que discutir en esta noche y esperamos que podamos hacerlo de la forma como lo hemos planificado. Muy bien, les comento que el resto de la familia están todos bien. No sé si ya les dije que tenemos 3 perritos aquí en casa, 2 de uno de nuestros hijos y una que nos trajeron de regalo. Y estamos bien contentos con ellos a pesar de que estamos súper trabajados porque hay que llevarlos y hay que sacarlos y hay que acompañarlos. Permítame un momentito y voy a acomodar aquí el teléfono porque no lo tengo bien acomodado. Ahora sí, ahora sí. Espero que me estén viendo bien. Bueno, ya veo que por ahí hay algunas personas que se están conectando. Bienvenida Luz Mila, creo que es. Bienvenida con nosotros en esta noche. Y posiblemente algunas otras personas aparecerán más tarde. Así como les decía, estamos cuidando 3 perritos, 3 bulldogs. Tienen 6 meses, pero están inmensos. Y son muy activos, sumamente activos. Así que traen al técnico llevándolo y sacándolos al patio y volviendo a entrarlos. Y en época de lluvia siempre es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque está el pasto mojado y todo eso y a ellos no les gusta. Les es como desagradable caminar en las cosas mojadas. Pero de todas maneras, ahí están. Los estamos disfrutando y damos gracias a Dios por ello. Esperamos que podamos tener la fuerza para continuar cuidándolos. 2 se van a regresar, los hermanitos se van a regresar, se llaman Lalo y Lolo. Así que Lalo y Lolo se van de vuelta a su casa en Kissimmee, donde estarán viviendo con nuestro hijo y su familia. Y la perrita que se queda aquí con nosotros se llama Fiona. Así que Fiona, como la de Shrek, si vieron la película de Shrek, así es ella, regordetita y muy, muy linda, muy querida. Algún día le vamos a mostrar por aquí unas fotitos de Fiona y tal vez también de Lalo y de Lolo para que los conozcan antes de que ellos se muden. Pero yo creo que todavía alcanzan a pasar un buen tiempo aquí con nosotros. Así que hemos estado bien ocupaditos con ellos y damos gracias a Dios porque esos animalitos pues nos alegran y nos mantienen en actividad. El técnico se la pasa, como les dije, llevándolos afuera para sus necesidades y para que corran y para todo eso. Y lo han hecho muy bien. Así que damos gracias a Dios por eso y estamos contentos.
Bueno, muy bien. Quiero también decirles que el resto de la familia, por la gracia de Dios, están bastante bien. Los que han estado enfermitos están en franca recuperación, gracias a Dios, y esperamos que todo siga así, por la voluntad de Dios. Muy bien, en esta noche tenemos un tema muy interesante. Es un personaje del que a mí personalmente me gusta mucho meditar y hablar porque tiene características que yo siento que son sumamente importantes, sobre todo para la felicidad familiar, para la comprensión matrimonial y también para nuestras relaciones interpersonales. Por eso doy gracias a Dios, porque me da la oportunidad de compartir con ustedes las ideas sobre el personaje de esta noche. Y para entrar de lleno en el estudio, acompáñeme por favor para orar. Amoroso Dios que estás en el cielo, con gratitud en nuestros corazones te invitamos a estar aquí con nosotros. Ayúdanos para que podamos centrarnos en tu palabra, entender el mensaje que ella tiene y sobre todo aprender lecciones para nuestra vida. Lecciones de mujeres que como nosotras tuvieron que enfrentar situaciones difíciles, pero salieron adelante porque tuvieron un espíritu de luchadoras y porque confiaron en ti en todo momento. Así que en esta noche te entregamos este estudio y te invitamos para que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿alguna vez ustedes han pensado que si fueran bellas, hermosas y con dinero, serían mujeres sin problema? Que con la belleza y con el dinero les iba a funcionar la vida, iban a vivir bien. O de repente, si alguna es soltera, si es divorciada o si es viuda, en algún momento ha dicho, yo estoy esperando a mi príncipe azul, pero tiene que tener dinero. Yo quiero un marido guapo, no me importa si está viejito o no, pero que tenga plata, que tenga dinero, porque así yo voy a estar bien y se me va a arreglar la vida, ¿no? Y entonces yo he escuchado a algunas mujeres que dicen, yo estoy esperando a mi príncipe azul, pero que venga con bastante plata. O quizás has en alguna ocasión visto a alguna mujer y has hablado con alguien y te han presentado a esa mujer y tú has dicho, wow, ¿cómo me gustaría ser como ella? Eh, Me encantaría, la envidio, yo quisiera tener lo que ella tiene, ¿no? Desde el punto de vista de ser una mujer que se desenvuelva y que tenga todo lo que quizás una mujer puede desear o la mayoría de lo que una mujer puede desear y sentir que, wow, yo me siento realizada. Pero resulta que esa mujer que idealizas, esa mujer que te gustaría ser o imitar, en algún momento te enteras que no tiene una vida personal, no tiene una vida íntima como tú pensabas y que hay detalles que quizás no se ven públicamente, pero que esa mujer tiene que pasar por eso, ¿verdad? Así que todas esas cosas pueden suceder y a veces nosotras estamos soñando con eso y pensamos, bueno, la que tiene belleza y dinero, a esa la vida le sonríe. Pues yo hoy te voy a invitar a estudiar una mujer que tenía belleza y que tenía dinero, pero que había circunstancias en su vida que realmente no producían tanta alegría ni tantas sonrisas. Y estoy hablando de Abigail. Abigail. Encontramos la historia de Abigail en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 25. Abigail la encontramos allí, la historia básica de ella y otra parte en la Biblia donde se menciona. Pero todo el detalle de la vida de ella lo encontramos allí. La forma como se conducía, el tipo de hogar y matrimonio que tenía y cómo esta mujer resolvía, a lo menos el problema que se presenta allí, cómo lo resolvió
Y de allí podemos deducir que muchos otros problemas que no quedaron registrados, posiblemente ella usaba la misma técnica para resolverlos. Muy bien, acompáñame entonces con tu Biblia, si así quieres, para estudiar la vida de esta mujer. En Primera de Samuel, capítulo 25, comienzo con el versículo 1. Primera de Samuel 25:1. Dice así: Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. David estaba en el funeral de Samuel. Y cuando terminó, se fue al desierto. Andaba David por allí en sus andanzas, en sus luchas con Saúl y con las diferentes situaciones y problemas que se habían presentado en aquel entonces. Y se fue al desierto con 600 hombres, si mal no recuerdo. Entonces está allí y de allí se desprende la historia que nos habla de Abigail y que en esta noche vamos a sacar lecciones para nosotras. Aprovecho para dar la bienvenida a todos los que se están conectando. Gracias por estar con nosotros y sean muy bienvenidos. Dice el versículo 2. Había en Maón, el sitio del desierto donde estaba David, un hombre muy rico, dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. O sea que aquí nos están presentando un hombre, un potentado, un hacendado, un hombre de dinero, con una hacienda, buenos terrenos, bastante animales, hombres para trabajar junto a él y con él. Y está en una labor que a los dueños de ovejas les gustaba mucho cuando llegaba el tiempo de la esquila, de quitar la lana y todo eso y celebrar. Era una fiesta para los que hacían este tipo de trabajo. Era una fiesta ese momento. Ese hombre, dice el versículo 3, se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? Bueno, pues este era familia de Caleb. Su esposa, y aquí se introduce nuestra amiga de esta noche, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Fíjate qué clase de combinación, belleza con inteligencia. Porque muchas veces hay mujeres bellas, pero no son tan inteligentes. De hecho, se hacen muchas bromas a mujeres que son físicamente muy bellas, modelos, artistas y no sé qué cuánto más. Y en las bromas pues se destaca que, bueno, tendrá mucha belleza física, pero aquí arriba como que no tienen mucho. Pero Abigail tenía esa linda combinación, belleza con inteligencia. Pero el marido de ella, Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Tal vez te estás haciendo en este momento la misma pregunta que la mayoría de las personas que leen este relato de la Biblia se hacen. Pero ¿cómo es posible? ¿A dónde se le fue la inteligencia a esta mujer para casarse con un tipo de esta calaña, con estas cualidades tan horribles? Un hombre insolente y de mala conducta, y en algunas versiones de la Biblia dicen de trato tosco, arrogante. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó ahí? ¿Sería que Abigail se casó con él por el dinero? ¿Porque estaba esperando su hombre de plata para tener una vida mejor? No creo que esa fue la razón. Pero sí podemos intuir, aunque la Biblia no lo dice, que en aquellos tiempos, esto sí lo dice la Biblia, en aquellos tiempos se acuerdan que Abraham escogió una compañera para su hijo Isaac. Y así sucesivamente sucedió con Jacob y así sucedió con varios personajes de la Biblia, que fueron los padres los que decidieron con quién te vas a casar.
Y es muy posible que esa haya sido la razón por la cual Abigail estaba casada con un hombre que tenía unas características tan diametralmente opuestas a lo que era ella, ¿no? Bueno, si hay parejas, vamos a decir, que se presentan en la Biblia, que son disparejas, esta lleva la bandera, esta van adelante, Abigail y Nabal. Muy bien, con un cuadro como este ya tú te puedes imaginar cómo sería la vida matrimonial y familiar de Abigail. Materialmente tal vez no le hacía falta nada, pero tener que lidiar con un hombre con estas características y de mala conducta, eso tiene que haber sido algo sumamente estresante. Y la Biblia no dice cuánto tiempo estuvieron casados, ni si procrearon hijos o no, pero esto lo encontramos aquí y es un indicativo de que cuando se forma una relación matrimonial con dos personas cuyos rasgos de carácter, cuyas motivaciones, cuyas inclusive tendencias no compaginan, no hay compatibilidad en eso, como que hay que pensarlo dos veces antes de involucrarse en una relación matrimonial de esa índole. Muy bien, pero ya Abigail estaba casada, me imagino que ya sabía cómo llevar la fiesta en paz ahí con su maridito, y si él se la pasaba más ocupado en el trabajo que en otra cosa, pues tal vez ella podría tener un poquito de menos presión con respecto al carácter de él. En el versículo 4 nos presenta un incidente, que es el incidente que marca, como quien dice que se destaca en esta historia y que nos hace conocer un poco más a Abigail. Dice el versículo 4 que David estaba en el desierto, ya lo sabemos, en Maón, y se enteró de que Nabal estaba con sus hombres esquilando. Cuando se está en el desierto y se tiene una cantidad de animales como estos, hay la posibilidad de que muchos grupos de atracadores y de gente mala ataquen a los que llevan sus animales, sus ganados, sus ovejas. Y entonces buscan la manera, los que viven en la zona o los que están en la zona, de protegerse unos con otros y de ayudarse, ¿verdad? Entonces, David ya había ayudado a los hombres de Nabal a estar en el desierto, a cumplir con su trabajo con el ganado de la mejor forma posible, y les había provisto seguridad y había estado con ellos, y ellos habían podido hacer lo que tenían que hacer con sus animales sin el temor o el peligro de ser atacados. En otras palabras, David había cumplido, vamos a decir, en un aspecto social y comunitario, su práctica de ayudar y defender a los que otros como él estaban en las inmediaciones de esa localidad con su ganado, evitando que fueran atracados. Muy bien. Entonces él está allí y se entera que Nabal está ahí y dice: ah, caramba, voy a mandar 10 hombres donde está Nabal para saludarlo y para pedirle un favor. Estamos por aquí, estamos en el desierto, las necesidades del desierto aumentan, posiblemente David ya se estaba quedando sin muchas provisiones por todo lo que había sucedido anteriormente. Y como Nabal está allí, y como él y los hombres de él protegieron a los hombres de Nabal y a sus animales y todo eso, pues era válido que David pidiera ayuda a Nabal. Era lógico inclusive que eso sucediera. Así que le manda a estos 10 hombres allá donde Nabal para que le presenten su necesidad y ayúdanos con algo, te lo vamos a agradecer. Y le recuerda que nosotros te cuidamos a tu gente, cuidamos tus ovejas y todo. Así que ahora, por favor, ten un poco de compasión o de atención con nosotros, benevolencia, y compártenos algo. El versículo 9 dice que cuando los hombres de David fueron donde Nabal,
Nabal anteriormente dijo, ¿y esta gente quién es? ¿Y estos hombres quiénes son? Cuando esto sucede aquí, esta parte del versículo 9 en adelante, nosotros encontramos un retrato vívido del carácter de Nabal. Porque llegan estos hombres y ¿qué es lo primero que, cuando ellos le presentan el pedido que traen de David, qué es lo primero que Nabal les contesta? Le dice, ¿y quién es ese tal David? Una manera tan despectiva de referirse a una persona que evidentemente él tenía que haber conocido anteriormente y tenía que haber sabido porque tuvieron que ver con él y con los hombres de él, ¿no? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. Seguramente él había oído la pugna, el problema entre Saúl y David y hace referencia a esta declaración porque como queriendo decir, este está huyendo de Saúl y de todo esto, ¿no? Porque yo tengo que compartir lo que yo tengo con ellos. No, señor, yo no voy a hacer esto. Para nada. Entonces, se negó completamente Nabal. Y se van los hombres de David a donde David y le cuentan a David lo que ha sucedido. Davidcito, que no tenía un carácter muy pacífico, que digamos, no era como Nabal, nada de compararlo. Pero al analizar la respuesta de Nabal, se puso a pensar, pero y entonces, ¿de qué valió la pena que yo lo ayudara, que ayudara a sus hombres y todo esto? Si ahora que soy yo el que necesita, él me sale de esa manera, me desconoce y se comporta de esa forma, no. Entonces se le subió el apellidito, como dicen en mi tierra, a David y dijo, no, esta no se la voy a dejar pasar. Él te va a saber quién soy yo. Y así que le dijo a 400 de sus hombres, preparen, agarren las armas y vámonos. Y él se armó él mismo porque este iba a ser un pleito que él no iba a mandar solamente gente a pelear por él. Él iba también a pelear en persona y a reclamar a Nabal y a enseñarle una lección para que hubiese aprendido a ser agradecido y más condescendiente con las personas que le habían ayudado. Bueno, David está ahora en esta situación que ha perdido la compostura, como tal vez yo diría, ¿no? Y uno de los empleados de Nabal se va a donde Abigail y le dice, mi señora, estamos en problemas. Ustedes lo pueden leer a partir del versículo 14, ¿no? Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. ¿Y qué fue lo que le dijo? David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Estos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos en el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Fíjense ustedes qué clase de hombre era el esposo de Abigail. Yo me he entrevistado con muchas mujeres que dicen, con mi marido no se puede hablar. Tal vez valdría la pena que le pusiéramos a los hombres con los que no se puede dialogar ni se puede hablar, los llamáramos Nabal. Es bien incómodo, es bien frustrante que se presenten situaciones en el núcleo familiar y que los cónyuges no puedan tomar tiempo para sentarse como dos personas maduras a comunicarse, a conversar sobre la situación que les está incomodando. Porque no tienen esa estructura, esa habilidad para poder compartir ideas
que tal vez la de uno y la del otro no sean las mismas y que puedan compartir esas ideas diferentes en, en sana paz, con madurez. Evidentemente, Abigail y Nabal no estaban acostumbrados a ese tipo de diálogo matrimonial. Yo no sé cuántas veces Abigail tuvo que tragarse las molestias. Tampoco sé, la Biblia lo dice, cuántas veces Abigail tuvo que salir a resolver los problemas que Nabal con su mal carácter generaba y que ponía a toda la familia en peligro, porque eso sucede hoy día y sucedía en aquellos tiempos. Es muy común en personas que tienen las relaciones interpersonales muy defectuosas, muy dañadas, no saben cómo convivir en amor, en comprensión unos con otros. Así que este siervo, este criado que llegó, le dijo, señora, estamos en problemas y aquí estamos en peligro todos. Porque mire lo que ha pasado con el amo. Se comportó de esta manera con el señor David, que mandó a pedir ayuda, y quién sabe qué va a pasar. En el versículo 18 encontramos la respuesta de Abigail ante el tremendo conflicto que se le está presentando en este momento a causa del mal carácter de su marido. Versículo 18. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre sus asnos, le dijo a los criados, adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de eso. Esta declaracioncita que está aquí, a Nabal, su esposo, no le dijo nada de eso. Nos confirma, número 1, que con Nabal no se podía hablar. Era un hombre intransigente. En segundo lugar, cuando se está en medio de un conflicto como el que se avecina aquí, como el que Nabal creó, hay que tener mucha inteligencia para saber por dónde se va a ir, qué ruta se va a trazar para resolver o minimizar el conflicto que se avecina a causa del problema. Entonces, hablar con Nabal de lo que ella preparó y de la situación que ella se enteró no iba a mejorar absolutamente nada las condiciones de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar. Con Nabal, nada que ver. Pero ella actuó porque ella inmediatamente pensó, aquí yo tengo que ayudar a resolver esto porque esto va a traer consecuencias muy, muy grandes. Y empezamos nosotros a mirar aquí una mujer de acciones inmediatas ante una crisis. Y yo te pregunto, cuando se presentan las crisis en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, ¿cómo reaccionas? ¿Te echas a llorar? ¿Te retraes? ¿Te enfermas? ¿O simplemente analizas tu situación y comienzas a pensar cómo puedes enfrentar esta situación? Yo quiero decirte que yo he definido a Abigail, yo la describo como una mujer pacificadora. Porque cuando veo el desenvolvimiento de esta experiencia, me doy cuenta que tiene que haber sido una mujer de un temple, de un carácter, una mujer con un dominio de las circunstancias que la llevaban a ser en realidad una pacificadora. Y una pacificadora es aquella persona, un pacificador, para no distinguirlo solamente desde el aspecto femenino. Un pacificador es una persona que en medio de un conflicto sabe cómo llevar
trazar una ruta para enfrentar el conflicto que ya está y cómo llevarlo con un mínimo de consecuencias dañinas, ojalá sin ninguna, y que las partes puedan quedar, las partes involucradas puedan quedar, vamos a decir, satisfechas o resueltas en el problema. Yo he trazado 8 pasos que quiero compartir con ustedes y que considero que fueron los pasos que siguió Abigail como pacificadora y que muchas de nosotros, tanto hombres como mujeres, podemos practicar y aplicar ante los conflictos que se nos presentan en la vida. El primer paso lo encontramos en el versículo 23, el primer paso. Cuando Abigail vio a David, recuerda que ella mandó los siervos adelante, los criados adelante, y con todas las cosas ella se fue atrás, ¿verdad? Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Primer paso. Cuando tú vas a enfrentar una situación de conflicto y vas a mediar y vas a ser una pacificadora o un pacificador, no puedes ir a la situación con arrogancia. No, es que conmigo nadie se tiene que meter, esto ya lo voy a arreglar ya mismo. A mí me gustan las cosas calientitas y no sé qué. Esas expresiones que nosotros usamos, este va a saber quién soy yo. No, si vamos a actuar como pacificadores, lo primero que tenemos que hacer es tener una actitud humilde. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Se bajó rápidamente y dice que se inclinó postrándose ante él. ¿Cuál fue la segunda estrategia? ¿Cuál fue el segundo paso de Abigail? Allí mismo lo vemos en el versículo 24. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Siempre que yo he presentado seminarios sobre ser un pacificador, no puedo dejar de pasar por alto esta declaración de Abigail, porque no todo el mundo está presto, capacitado para echarse una culpa que no es suya, que no se merece. ¿Había Abigail creado el conflicto? No. ¿Era ella la que trató mal a los hombres de David y la que le negó la ayuda a David? No, fue su marido. Y conociendo a su marido como ella lo conocía, ¿cómo es que para evitar un conflicto y ser pacificadora, ella se echa la culpa? ¿Sabes algo? Esto es bien difícil. Es bien difícil, porque si hay algo que a nosotros no nos gusta y que nos hace perder el control, es que nos culpen de algo que no hemos hecho. Y en este caso, Abigail dice: perdóneme, Señor, yo tengo la culpa. Tremenda pacificadora, tremenda mujer. Sigue diciendo: deje que esta sierva suya le hable. Les ruego que me escuche. En este paso encontramos que en todo conflicto nosotros necesitamos aclarar los detalles involucrados que generaron un problema. Vamos a aclarar qué fue lo que pasó. Vamos a que se entiendan las condiciones de lo que generó este problema, ¿no? Así que ella, con todo respeto, le pide a David que por favor
la deje explicarle, le hable y que él le ponga atención, porque me imagino que David, envalentonado y molesto y fúrico por lo que Nabal le había hecho, no estaba como en la mejor disposición de oír ningún cuentito. Dice el versículo 25, no haga usted caso de este grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Entonces empieza ella en este punto de análisis de la situación, que es el tercer punto para la solución de un conflicto siendo un pacificador. Ella no niega en ningún momento que su marido es un torpe y que no sabe cómo tratar a la gente. Pero le dice, pero mire, no le haga caso, no le haga caso. Porque hay momentos en que nosotros tenemos que como que quitar un poco esa insistencia de atacar y de atacar. Y ella le dice, no le haga caso porque mire, él siempre, se llama Nabal, que quiere decir necio, él siempre ha sido necio. O sea, usted no es el primero con quien él es necio. Más o menos yo parafraseando la cuestión, ¿no? Ella dice, yo no me di cuenta. Si yo me hubiera dado cuenta, esta situación no pasa. Y en ese análisis de la situación, cuando nosotros estamos ante un conflicto, fíjate, esa es una buena forma de abordar el conflicto para buscar posteriormente una buena solución. Sigue diciendo el versículo 26. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo. Pero ya, me lancé al otro punto. Muy bien, ella entonces aquí acepta las consecuencias inmediatas del conflicto. Este es el paso número 4. Usted tenía derecho de molestarse. Sí tenía derecho. Pero fíjese que Dios a usted lo está librando de que usted tome una decisión que no sea la correcta. Entonces, ¿qué hace ella? Ella le recuerda a David todas las bendiciones que Dios le ha dado. Usted ha tenido y tendrá muchos enemigos y Dios siempre lo va a cuidar. O sea, esto que ha pasado con Nabal puede repetirse en la vida suya muchas veces, pero no haga nada por su propia cuenta. Y aquí había una sabiduría muy grande en cuanto a presentarle a David, que era un hombre de guerra, las posibles consecuencias, que se podrían presentar en el futuro si él tomaba acciones. Porque acuérdense una cosa, David peleaba las peleas que Dios le pedía que peleara. Pero esto que él iba a hacer ahorita, esto Dios no se lo mandó a él. No le dijo, mira, vete y acomoda al Nabal ese y haz con él lo que tú quieras. No, esto era una respuesta a él de la molestia y la incomodidad que tenía por la forma como lo habían tratado. O sea que esto era un asunto personal. Esto no era un asunto dirigido por Dios. Y como era un asunto personal, iba a tener consecuencias muy devastadoras a largo plazo para David, porque David había sido nombrado rey. Y cuando el pueblo supiera que cada vez que David se encontrara con alguien que le adversara, él lo iba a mandar a matar, el pueblo no le iba a ir muy bien. No, la imagen de él como rey iba a quedar afectada, ¿no? Entonces, no era conveniente que David actuara de esa manera. Pero ella tampoco minimiza la molestia que tiene David, solo que le recuerda las bendiciones de Dios y lo que Dios quiere para él. Y eso lo hizo pensar un poco. Entonces pasamos al versículo 27, donde ella atiende con regalos. Porque es que en los conflictos y en todas estas situaciones, muchas veces nosotros tenemos que aceptar
la razón del conflicto y decir, bueno, sí, usted es cierto, usted tiene razón, usted así fue, es correcto, sí, entiendo que perdió el control, que hiciste y dijiste lo que no debía, pero mira, lo podemos arreglar, lo podemos resolver, o sea, aparecemos con algo que como que no que tape la falta que se cometió, pero sí que ponga en el camino de la solución un bálsamo, una cura, algo que pueda la persona decir, ok. El conflicto se había presentado porque Nabal no quiso darle alimento. Bueno, pues aquí vino ella con el alimento. Yo le ruego que acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre sus criados que lo acompañan. Yo les ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora. O sea, esto no lo tenía que haber hecho yo, lo tenía que haber hecho mi marido. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño. Y por allí ella sigue planteándole a él todas las bendiciones que Dios le ha dado. Y en el punto número 7, después de darle esa recompensa por él haber accedido a que ella le explicara todas las cosas y todo esto, en el punto número 7, ella le ayuda a entender a él las consecuencias que este conflicto, si no se resuelve, pueden tener a largo plazo. Versículo 30. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo ni de haber derramado sangre inocente. ¿Te das cuenta? Qué sabiduría la de esta mujer. Sí, es verdad, después que le calmó, le dio la razón, se culpó ella misma, trató de neutralizar la situación. Este conflicto fue porque no quisieron darle esto, pero aquí yo se lo traje, mire, aquí lo tiene. O sea, fue bajando la temperatura del conflicto, fue bajando la intensidad del conflicto, ¿verdad? Y finalmente en el versículo 35 dice, versículo 32. David le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Y en el versículo 35 dice, dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Una tremenda pacificadora. Un hombre que estaba a punto de explotar y esa explosión se iba a llevar por de frente a muchísima gente, Nabal, sus hombres, la gente de la familia y quién sabe cuántos más. Pero ella fue llevando la situación con mucha paciencia, con un espíritu pacificador y el conflicto fue bajando de intensidad. David fue analizando todo lo que ella le fue planteando, consecuencias a corto plazo, consecuencias a largo plazo. Este no es un pleito de Dios, esto es un pleito personal suyo. No lleve esto en su memoria ni en su haber, que el pueblo no piense mal de usted. Todo eso lo hizo recapacitar y David aceptó lo que esta mujer le había dicho. Termina la historia de Abigail diciendo que ella cuando llegó a su casa encontró que su marido estaba borracho y estaba celebrando de la esquila lo que había hecho con otros, ¿verdad? Y ella en ese momento dice, no le dijo nada, porque ¿quién dialoga con un borracho? Y mucho menos un borracho que tenga las características que tenía él, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué ella viene a contarle y a decirle
que más bien hubiera podido crear una situación conflictiva y ponerse ella en peligro. No le dijo nada, pero al día siguiente, dice en el versículo 37, por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Eh, Leí en algunas versiones que fue algo así como un derrame cerebral que le dio a él. Y dice el versículo 38 que unos 10 días después el Señor hirió a Nabal y así murió. O sea que tuvo Nabal 10 días de sufrimiento a consecuencia de lo que le sucedió. Oportunidad para arrepentirse tuvo, pero parece que no la aprovechó. Y bueno, murió. Entonces, al enterarse David de que Nabal había muerto y Abigail había quedado viuda, entonces la mandó a buscar para casarse con ella. La Biblia no dice cuánto tiempo esperó, porque a veces la gente cree que cuando un cónyuge muere, el cónyuge que sobrevive tiene que guardar esa pena por años y años y años y años para que no vayan a hablar mal. Pero siempre la gente va a hablar, si es que se casa al día siguiente o si es que se casa 20 años después. Hay lenguas muy indisciplinadas y como uno no sabe qué es lo que hay involucrado en una relación. Imagínate tú cuánto tiene que haber sufrido Abigail en silencio, cuántos conflictos tuvo que haber enfrentado a causa de convivir con un hombre que tenía tan mal carácter y que trataba tan mal a las personas. Y me imagino que inclusive a ella, ¿no? Entonces como que estaba pensando, bueno, ahora con David le llegó la buena, porque David la iba a tratar bien, con misericordia, con bondad, con amor, porque ella lo trató así igualmente a él. La historia de Abigail con David nos cuenta que tuvieron un hijo y que pues estuvieron juntos por ahí en otros de los libros, creo que, no me acuerdo si en Primera de Reyes o en Crónica, aparece que en cierta ocasión cuando David estaba con los filisteos, que salió a pelear, entraron unos a atacar el campamento donde estaban y se llevaron las esposas, las muchas mujeres, y dentro de esas se llevaron a Abigail y otras esposas de David, y David tuvo que salir a pelear contra ellos y a rescatarlas. Es la otra parte donde encontramos a Abigail. Pero ¿qué conclusiones llevamos de Abigail en esta noche? La primera, la vida no fue fácil para ella como tal vez no es fácil para algunas otras mujeres como tú y como yo. No muchas veces no vemos los defectos en las personas que están sufriendo porque no lo cuentan o no lo dicen, pero hay quien lleva mucho dolor y muchas dificultades en silencio, como en el caso de Abigail. A veces Dios permite que las pruebas vengan de esa índole porque Dios sabe que se pueden soportar. Entonces las permite porque siempre van a obrar para bien. Otra de las conclusiones que saqué aquí es que hay personas que hay personas que son luces y alumbran en la oscuridad. Y esa era Abigail. Abigail era una luz que alumbró en la oscuridad. Es un modelo de que hay que tener calma y valentía y mucha sabiduría a la hora de interceder en los conflictos. Y hay ciertas situaciones que requieren presteza para resolverse. Algunas pueden esperar, pero hay otras que requieren que se actúe inmediatamente. Dios siempre recompensa a los pacificadores. Fíjate que en Mateo 5, 9 dice: dichosos o bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Abigail fue una pacificadora y Dios la bendijo.
le proporcionó un buen esposo y le proporcionó también la alegría y la satisfacción de haber evitado un conflicto mayor. Tú y yo podemos también ser mujeres pacificadoras. Tú y yo enfrentamos muchas situaciones en el diario vivir, en nuestra relación familiar, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, con los vecinos. Donde quiera que vamos, siempre pueden haber casos y circunstancias difíciles donde en algunas ocasiones nos vemos involucradas, pero tenemos que tener la sabiduría de convertirnos en pacificadoras y tratar siempre de evitar los grandes conflictos que luego pueden crearnos mucho sufrimiento y mucho dolor. Que Dios nos bendiga, es mi deseo en esta noche. Vamos a orar. Gracias, Dios, por la historia de Abigail. Gracias por esta mujer sabia que supo cómo enfrentar los problemas, supo cómo hacer razonar a la parte que estaba fuera de control y evitó una gran desgracia para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por la promesa de que a nosotros también nos podrás ayudar si permitimos que tú nos guíes en los momentos en los que tengamos que enfrentar conflictos. Enséñanos a ser pacificadoras para que podamos ser llamadas hijas de paz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en esta noche, a todos los que estuvieron presentes. Este estudio quedará aquí unos días y si no, lo puedes ir a ver a mi canal Mujer de Visión Humana. Te invito para que te suscribas y si no, pues aquí nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, si Dios nos da vida y salud. Fue un gusto estar con ustedes. Bendiciones para toda la semana.